Muy buenos días, bienvenidos a El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con la diputada Marta Evelyn Batres, diputada del partido Arena, y también, por supuesto, conversaremos sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos de la generación precisamente y articulación de una propuesta, ley de agua, que ha generado dentro del conglomerado electoral de la Asamblea Legislativa y dentro del pueblo salvadoreño también posiciones encontradas. Hablaremos también de las diferentes iniciativas para poder procesar y traer al expresidente Mauricio Funes, y que el señor fiscal general de la República ha presentado, ha incoado dentro de los juzgados salvadoreños imputaciones muy graves denominadas saqueo público. Permítame antes saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a Marta Evelyn Batres, diputada del partido Arena. Muy buenos días, un placer saludarte, gracias por acompañarme. Buenos días, Sergio, gracias por este espacio y qué placer de verdad estar por primera ocasión contigo en este espacio, y gracias realmente por haberme invitado. Gracias, en este nuevo ciclo le agradezco a usted por tomarnos en cuenta. Quiero aprovecharla al máximo, quiero hablar de varios tópicos y uno de ellos es, sin lugar a dudas, usted está en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Quiero hablar de esta ley de agua. ¿Por qué ha causado tanta polémica? Vimos actos que en algún momento rayaron de protestas con algunos delitos penales en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Norman Quijano denunció ante la embestida y acompañamiento del rector de la Universidad Nacional y miembros del FMLN. ¿Cuál es el tema del problema de agua y por qué se está manejando, si es que en algún momento es así, como una privatización? Por favor. Bueno, mira, quiero decirte que el tema de agua en la Asamblea Legislativa viene desde el año 2006. Existen 4 proyectos de ley dentro de la Asamblea Legislativa que tienen que ver con el tema de agua, y que en esta legislatura todos los partidos políticos lo tomamos como una prioridad, el poder estudiar este proyecto de ley que ya lleva muchísimos años dentro de la Asamblea Legislativa, sin que haya existido un espacio de discusión seria en este tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que lastimosamente, Sergio, se ha vuelto un tema de carácter político, un tema que ha sido manejado por el FMLN, por qué no decirlo con nombre y apellido, como una bandera política, cuando el recurso del agua tendría que ser manejado desde un punto de vista social, desde un punto de vista técnico, pero sobre todo de cómo nosotros le podemos beneficiar a la población más necesitada con el tema de agua. Si existe o no privatización, o si se quiere intentar que pueda haber privatización, te quiero ser enfática, Sergio, no hay, no existe y no habrá privatización del recurso del agua. ¿Por qué? En primer lugar, porque no estamos en esa vía. En segundo lugar, porque la Constitución de la República no lo permite. Los recursos naturales están protegidos por la Constitución de la República. Y por otro lado, hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que te establecen claramente la imposibilidad de que se dé una privatización del agua. Claro, en la práctica ha sido lo que les ha resultado más fácil de decir. Han tratado de asustar a la gente con el fantasma de la privatización. ¿Por qué? Porque en la conformación de la Junta Directiva del ente rector, la cual, aclaro, no ha sido discutida, no se ha discutido, hay un proyecto que te habla de la participación de privados. Y esto es lo que ellos han catalogado como privatización. Incluso han venido cambiando, Sergio, su discurso, porque ahora ya dicen, bueno, es que privatización no puede haber, está claro, la Constitución no lo permite, pero
no estamos de acuerdo con tal y tal cosa. Entonces tú decís, bueno, o son consistentes con su posición de decir de privatización o no se puede. Hemos comprobado fehacientemente que no existen vicios de privatización en ninguno de los 4 proyectos de ley que existen. Y lo quiero ser enfático con tu público porque es a lo que debemos de evitar, la desinformación. Insisto, es un artículo que no se ha leído, que no se ha discutido, que no se ha estudiado y que en su momento pues deberemos de hacer las propuestas necesarias de quienes van a integrar este ente rector como junta directiva. Y que dicho sea de paso, te aclaro también que tal cual está el proyecto que ellos mencionan, personalmente como diputada y como coordinadora de la comisión, no estoy de acuerdo con esa conformación. Pero sí quiero volverme proactiva a la hora de la discusión y ver los diferentes escenarios que puedan permitir que en realidad busquemos un consenso, un diálogo y logremos el beneficio para la población. Una de las cosas de las cuales se les ha imputado, Marta Evelyn, es, si me equivoco me corrige porque eso es lo que nosotros hemos tenido conocimiento, la empresa privada siempre ha tenido representatividad en varias autónomas, en varias instituciones dentro de una u otra forma, existen asignados diferentes sectores de la población, pero que en algún anteproyecto se planteó prácticamente la frase ANEP, y es que ANEP para muchos ha sido el mazo político de la derecha. ¿No cree que eso en algún momento sirvió como un error para muchos o una oportunidad para otros, entiéndase el FMLN, para tomar un tema ganador de cara a las elecciones? Mira, definitivamente esa ha sido la palabra que ha generado este nivel de polémica, ya tú muy bien lo decís. Existe en un proyecto de ley la conformación de el presidente de la Autoridad Nacional del Agua, que se denomina ANA, propuesto por el presidente de la República, 2 representantes de Comures y 2 representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Tú muy bien lo decías, dice esa palabra. Pero ¿qué te quiero decir? Claro que eso ha generado la polémica. La participación de privados, como tú muy bien lo has dicho, no es algo nuevo. En una entidad autónoma, pues es una persona, tiene personería jurídica, pero está sujeta al derecho público, digámoslo así. Y eso es lo que obviamente permite que exista una regulación del Estado. Hoy por hoy, incluso, Sergio, ANDA es una entidad que tiene participación de privados. Todas las autónomas tienen participación de privados. ¿Cuál es el problema? Es que en esta conformación existen 2 representantes de ANEP como propuesta. Por eso yo te mencionaba que yo no estaba a favor de esa conformación. Claro que debe de existir un balance, claro que debe de ser una mayor representatividad del Estado, pero también estoy convencida que debe de existir un contralor, digámoslo, dentro de esta autoridad autónoma que permita fiscalizar también las actuaciones que se hagan. Para nadie es un secreto, Sergio, lo que ocurre hoy por hoy con ANDA. ANDA ha sido una institución que ha sido tomada desde un punto de vista político partidario y ha sido un manejo político que se ha realizado del agua. ANDA con esta nueva legislatura o con este nuevo ente rector vendría incluso a estar regulado para evitar los abusos que se han venido dando paulatinamente. Concluyendo tu pregunta, si yo estoy a favor de esa conformación o de esa propuesta, te digo categóricamente no. Y estoy en la plena disposición de lograr buscar las conversaciones, el diálogo necesario para que busquemos el mejor de los escenarios. Lo que queremos lograr es que sea una administración eficiente, que le llegue a la población el recurso, pero sobre todo también que sea una administración transparente que se dé dentro del recurso hídrico. Cuando he abordado estos temas, Marta Evelyn, he recibido mucha participación de la población y me han planteado diferentes preguntas que se las voy a ir transmitiendo. Una de ellas es, Sergio, ANDA ciertamente está muy mal administrada. ANDA ha sido altamente cuestionada, pero esto fue desde los gobiernos del Partido Arena. De hecho, Carlos Perla fue procesado por todos estos elementos. No se ha podido llegar a una
posibilidad de una autónoma de esta naturaleza que nos pueda brindar un servicio eficiente, pero sí han venido aumentos tras aumentos de cierto pliego tarifario que ha golpeado a la población salvadoreña. Mira, yo te quiero decir una cosa, yo no puedo venir a negarte, Sergio, una mala administración de gobiernos del pasado, yo no te puedo venir a negar eso, incluso tú mismo lo has mencionado, Carlos Perla está preso por una acción incorrecta de corrupción que cometió en ANDA y está preso, está pagando. Pero ¿qué te quiero decir? Incluso esto se ha venido desmejorando año con año y lo hemos tenido con el expresidente que incluso tomaron la decisión de destituirlo, ¿verdad? Ahora asesor en Casa Presidencial, Marco Fortín, sigue siendo resguardado como un tema político, ¿verdad? Y sigues en Casa Presidencial, asesorando el qué, no sé. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Desde el 2015, Sergio, se da una modificación al pliego tarifario, bueno, que incluso te quiero decir que es la segunda que se dio en los gobiernos del FMLN, pero se da en el 2015 de una forma abrupta, sin que existiera un estudio técnico que en realidad respaldara el porqué de la modificación al pliego tarifario, pero peor aún, que en realidad focalizara el subsidio a los menos favorecidos. Un ejemplo de eso, de lo que nosotros estamos viendo, es lo que ocurrió recientemente con el tema de Mecafé. Cuestionado, está detenido por el tema de saqueo público, ¿verdad? Con el expresidente prófugo Mauricio Funes, y tú tenés para muestra un botón. El señor Mecafé en Lomas de Altamira, en su vivienda, le llegaba una factura de $2.39 con un subsidio de más de $4. Cuando tú ves este tipo de facturas, Sergio, te golpean definitivamente, porque tú decís, ¿a dónde está el enfoque social que debe de existir para las personas menos favorecidas? Este señor tiene la capacidad económica para pagarlo, pues claro, incluso de fondos de todos los salvadoreños que han saqueado. Pero te quiero decir otra cosa, actualmente hoy la gente no tiene agua. Yo te quiero decir que hay una señora que se llama Carmen, ella vive en Valle del Sol, Apopa. Me ha hablado desesperada, no te puedo contar cuántas veces, para decirme que necesitan ayuda. ANDA no les provee el servicio por más de un mes, Sergio. Pero su factura le llega a tiempo con $5, como que consumiera más de 10 metros cúbicos de agua. Tiene que comprar cántaros de agua diarios para subsistir más de un mes. Tú decís, bueno, ¿existe una buena o una deficiente administración? Hoy por hoy, antes hablábamos del tema de la privatización, pero hoy por hoy pagás incluso peor que si fuera una privatización, porque pagás por precios altos, por un servicio que no recibís, por aire estás pagando por eso. Entonces, claro que ha existido una deficiente administración, y yo te quiero ser enfática en algo. Yo le quiero dar el beneficio de la duda al actual presidente de ANDA. Me parece una persona seria, me parece una persona correcta, pero que también tiene un enorme reto. Cuando él ingresó a la presidencia, habló incluso de una quiebra técnica, que a los días ya se trató de quitar la palabra de quiebra técnica. Pero yo te quiero decir algo, tú te preguntas, ¿por qué una quiebra técnica? Si después, cuando se dio esta modificación al pliego tarifario en octubre del 2015, a ANDA le empezaron a ingresar de 3 a 5 millones de dólares extra, producto del alza en las tarifas del agua. Tienen más de 147 millones de dólares titularizados, comprometidos a la institución y comprometido el Estado a pagar una titularización. Y tú decís, bueno, ¿y el dinero dónde está? ANDA se ha convertido en una institución que ha servido para tapar el déficit fiscal que ha existido en estos últimos gobiernos. Y eso es algo que nosotros estamos obligados a cambiar, pero sobre todo a transparentar por parte de la administración. Te quiero decir que con esta nueva entidad que se crea, ANDA vendría a estar regularizada. ANDA no desaparece, sigue siendo un proveedor de servicios, pero sí
estaría regularizada a través de esta entidad autónoma. ¿Qué debe de entender la población salvadoreña desde su casa, desde su oficina donde se encuentren? ¿Qué significa regularizada? ¿Qué tiene ahora que va a tener en esta ley que ustedes están promoviendo? No permitir los abusos que se están dando, Sergio, así de simple, porque se crea una entidad macro que no solamente va a regularizar ANDA, Sergio, también a las juntas de agua, porque hoy por hoy ANDA en muchos lugares no presta el servicio, sino que son juntas de agua las que administran el recurso. También van a venir a ser regularizadas para evitar el abuso. Yo te quiero decir algo, esta entidad vendría a regularizar o administrar el uso del agua. Estás hablando de tasas, estás hablando de la protección de cuencas hidrográficas, estás hablando de la utilización de vertidos. Existe todo un aparataje jurídico que vendría a regular varias acciones y que evitarían que ANDA continúe con los abusos que están cometiendo hoy por hoy. Ahora, uno de los temas que se ha presentado, y es algo que yo al inicio le comentaba, que la gente me ha preguntado, es que existen una gran cantidad de residencias en lo ancho y largo de El Salvador, donde lamentablemente yo quiero preguntarle cómo se va a llevar esto a feliz término. Y es que muchas constructoras en este país articulan zonas residenciales, pero crean también una empresa para suministro de agua y se lo dejan de herencia al hijo. Y tienen recibos de 250 a 300 dólares, si le gusta bueno y si no también, porque esta es la única empresa que va a suministrar este líquido, es propiedad privada, pero son excesivos y hasta jayanes los precios que están cobrando. Totalmente, y eso se da en la práctica, eso es lo que nosotros debiésemos de evitar a través de esta ley. Regularizar todas esas acciones, esos abusos que tú mismo estás mencionando. ¿Va a haber que un pliego tarifario? ¿Qué va a haber? ¿Cómo se va? Hay tasas establecidas por la extracción, por la utilización del agua, pero sobre todo también lo que buscas es que la poca agua que hay o sea bien administrada. Entonces sí hay tablas de cobro por extracción, por uso. El tema de vertidos también, como te repito, está regularizado y eso es lo que se busca, que no exista un descontrol o una discrecionalidad en este tipo de abusos como tú mismo le estás mencionando. Hemos escuchado esas historias en todos lados, colonias, y no solamente colonias de un alto nivel económico, que también se da. Las que más se afectan son las familias de más escasos recursos económicos, que hoy por hoy son los que pagan precios altísimos por un servicio, que la gente dice, bueno, si no lo paga, le terminan también cerrando el chorro, es lo mismo que ANDA. Cuando, Sergio, te quiero decir que debería de existir permanentemente el recurso porque es un derecho humano, es inherente a la persona. Entonces, tendrías que tener las facilidades para seguirle proveyendo el servicio, incluso aún cuando no has pagado. ¿Pero qué se va a establecer? Es decir, ¿va a ser parejo tanto para lo privado como a lo público? Es correcto, era lo que yo te decía, son las juntas de agua. O sea, esa administración privada, las juntas de agua son administraciones privadas del recurso y ANDA es un proveedor público del servicio. Ok, pero no va a haber esto que también se les ha estado imputando. Miren, ya lo hicieron con la electricidad y hay distribuidoras de electricidad y simple y sencillamente se repartieron el mercado. ¿En esta ley no va a haber lo mismo? No, porque estás hablando, o sea, ahí ellos te achacan eso con el tema de la privatización y aquí no estás hablando de privatizar. Aquí estás hablando de que confluyan actores de todas las áreas, digámoslo así, entes productivos, porque no van a participar. No te quiero decir que ellos tengan la mayoría, ¿verdad? Y quiero ser enfática en decirte eso, no te quiero decir que ellos tengan la mayoría, pero sí una participación. Claro que tienen que haber entidades públicas, y el agua es un recurso público, tiene que ser administrado por entes públicos, pero sí debe de haber una contraloría, a nuestro juicio, de entidades privadas. Y no solamente cuando hablamos de privados, de empresarios, que es una mala palabra, digámoslo así, sino incluso de la academia. ¿Por qué no hablar de representación de la academia, de las universidades, de las iglesias, del Foro de Agua, las entidades sociales, ¿verdad?, que tienen que ver con el manejo del recurso?
pero que también te permita ser un fiscalizador interno de que no se cometan abusos partidarios en el tema. Ok, obviamente existe también el otro extremo porque, por ejemplo, en Aguachapán, en la zona de Ataco, antes era una administradora de aguas, luego se pasó a ANDA y ha sido el servicio ha sido deplorable y obviamente han contratado a una gran cantidad de personas que se les atribuye a militantes del partido político, pero adicionalmente los precios se han disparado en una forma impresionante. ¿Todo esto también quedaría regulado con esta ley? Es correcto, mira, incluso te quiero decir que ANDA ha tenido un incremento desmedido, diría yo también, en la contratación de empleados, 1.600 empleados en todos estos periodos del FMLN que no se traducen estos nuevos empleados en una administración eficiente del recurso, no ves mejoramiento del servicio, no ves efectividad, ves cobros excesivos. Entonces tú decís, bueno, a mayor personal, mayor eficiencia, que te atiendan en las sucursales cuando llegas con una queja como consumidor, pero hoy por hoy eso no existe. ¿Qué te quiero decir? Que ANDA también ha servido como una institución de militantes partidarios y es a través de estas instituciones que han contratado activistas políticos para las campañas. Pero hay municipios, Sergio, que sí se han visto más afectados. Cuando existe un permiso de construcción, se deben de ver todos esos factores, si existe el recurso, si no hay el recurso, quién lo va a administrar. Y hoy por hoy muchas veces también se cometen ese tipo de errores de brindar autorizaciones cuando las construcciones tal vez no se pueden dar en ciertos lugares. Ataco es uno de esos municipios afectados, San Marcos, Soyapango, Apopa, muchísimos son los municipios, incluso San Salvador. Hoy este día veíamos muchas colonias manifestándose que no tenían agua. Hemos visto también por parte de ANDA una notificación que hacían de una planta de bombeo de la zona norte que estaba siendo afectada. Eso es también falta de mantenimiento de todos los aparatos o el sistema de bombeo que debe de existir. Tenés, Sergio, este país, mira, este país de verdad que es privilegiado con el tema del agua. Lo que pasa es que no sabemos utilizar el recurso. Te quiero decir que aquí caen miles de milímetros de metros cúbicos de agua por la lluvia, porque somos bendecidos con el tema de la lluvia. Pero cuando hay sequía, nos morimos porque hay sequía. Y cuando hay lluvia, nos morimos porque nos ahogamos en el agua. Pero no existen, Sergio, a la fecha, políticas públicas, decisiones de gobierno, decisiones de Estado que te permitan plantas de captación de agua. El 90% del agua lluvia en este país se va al mar, se pierde. Más del 50% del agua potable en este país se desperdicia en las cañerías. Y en palabras del actual presidente de ANDA, eso solamente es en la zona urbana. Imagínate cómo será en la zona rural donde se pierde el agua. Pero mientras tanto tú tenés gente sufriendo por falta del vital líquido. Ok, voy a hacer la primera pausa en El Punto con Sergio Méndez. Vamos a seguir conversando sobre estos temas y muchísimos tópicos más que están, por supuesto, en el tintero y que la población salvadoreña quiere conocer cuál es su expectativa sobre estas diferentes posibilidades que se están articulando y más aún de cara a los próximos comicios electorales del próximo año. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional.
Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con Marta Evelyn Batres, diputada del partido Arena. Quiero del tema del agua dentro de la Asamblea Legislativa, por supuesto, irme ya a una parte orgánica. El presidente Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, en diferentes momentos ha denunciado los abusos dentro de este órgano del Estado el cual se realizaron. Ha sido aplaudido por parte de la población salvadoreña por un tema de austeridad, algo que se ha pedido a gritos en el pasado. Y es que él llama a devolver las camionetas, Marta Evelyn, pero adicionalmente también ahora, luego de varias críticas, se preguntaba, mire, ¿y por qué no los pick-up, los seguidores? ¿Por qué no solamente junta directiva, sino que nivel jerárquico inferior? ¿Por qué no se entregan? Sino que él ahora ha llamado también a una pública subasta para poderlas vender y que se acabe el tema no solamente seguros de los automotores, sino también el tema de gasolina, de vales y todo lo demás. Sin embargo, también se ha conocido posiciones encontradas cuando él dice vamos a cerrar las regionales porque no tienen mayor trascendencia y habían sido para contrataciones de personas muy cercanas a partidos políticos. ¿Su opinión? Bueno, mira, en primer lugar quiero decirte que siempre por parte de nosotros ha existido un compromiso de transparencia, ha existido un compromiso de austeridad, que lo hemos venido demostrando, Sergio, con acciones más que con palabras. Cuando empezamos a ver toda esta crisis económica que tenía el país y sobre todo también que afectaba a los salvadoreños, como partido político decidimos incluso dejar de viajar con fondos públicos. ¿Por qué? Porque eso generaba un costo económico para la población en un momento de crisis, en donde debería de haber imperado o debe de seguir imperando el tema de la austeridad. Decidimos no viajar con fondos públicos y lo cumplimos, Sergio. Decidimos tomar medidas dentro de nuestro partido y las llevamos a cabo. Hoy, pues se ha dado la oportunidad de tener al presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, y también hemos puesto en práctica lo que nosotros hemos predicado. ¿Qué te quiero decir con esto? Acciones que muchas veces resultan ser muy duras para los que están acostumbrados a no tomar este tipo de medidas. El doctor Norman Quijano ha dejado de utilizar los vehículos, ha pedido que se dejen de utilizar los vehículos, los vales de gasolina, los celulares que antes existía, que de la Junta Directiva, y lo debo de aclarar, a Junta Directiva le daban hasta 4 aparatos celulares con roaming internacional ilimitado, con muchísimos, digamos, sus planes sumamente elevados, cuando, Sergio, cada uno de los diputados fácilmente podemos pagar nuestro celular. O sea, las llamadas que tú haces, pues tú sos responsable de lo que haces y de lo que utilizas en tus llamadas o en tu control de celular. Eso también ha permitido que se reduzcan los gastos que existen. No solamente tenían vehículos, Sergio, los miembros de Junta Directiva, sino que mucho personal administrativo también, jefes de unidades, gerente, todo esto también se ha ido evitando. Cada uno puede utilizar su medio de transporte adecuado. Si tienen vehículos, que utilicen su vehículo, si para eso lo tienen. Entonces han sido medidas que se han utilizado o tomado en cuenta por parte del presidente. ¿Por qué en pública subasta? Porque jurídicamente no se puede hacer de otra forma. Entonces hay que sacarlo a una subasta para poder vender y obviamente esos recursos que ingresen también a las arcas del Estado. Es por eso que se ha realizado. Pero yo te quiero decir, la Asamblea Legislativa, si bien es cierto, está siendo pionera en esto, pero también es un llamado de atención a las otras carteras de Estado, Sergio, a que tomen como ejemplo la actitud de la Asamblea Legislativa, porque de nada sirve, digámoslo así, efectivamente hablando, que la Asamblea tenga estos actos buenos de austeridad cuando tú tenés un gobierno u otras carteras de Estado despilfarradores, Marta Evelyn, económicamente hablando. ¿Esto es una línea realmente o un tema electoral, el tema de la austeridad?
y se lo quiero plantear en estos términos porque de hecho el doctor Fabio Castillo estuvo en esta misma tribuna de entrevista y a preguntas de su servidor sobre la austeridad que otros órganos, incluyendo el Ejecutivo y el Judicial, deberían de acompañar, él aplaudió la iniciativa de Norman. Sin embargo, dijo, a mí me llama mucho la atención porque Norman lo está haciendo ahora de cara a los comicios electorales, porque ahora que ha asumido y cuando él fue alcalde de San Salvador gastó $180,000 en una camioneta blindada. Esto no es cierto, su opinión. Mira, Sergio, cuando inicié yo respondiéndote la pregunta anterior, te decía que son acciones que nosotros personalmente habíamos adoptado como fracción legislativa. Toda la legislatura pasada se decidió en un momento determinado de la crisis económica del país tomar conciencia y decir los diputados de Arena no viajan más con fondos públicos. Son acciones concretas, reales, que lo llevamos a cabo mientras el resto de diputados seguía viajando. En ese mismo sentido de coherencia y de tomar las decisiones, y hoy que ya nos toca asumir un papel como partido político en la presidencia de la Asamblea Legislativa, pues lo mínimo que podíamos hacer es continuar con esa coherencia y con esas decisiones de transparencia, austeridad en el manejo de los fondos públicos. Enfáticamente te quiero decir, no es un tema de campaña, es un tema de conciencia que debe de existir por parte de los funcionarios, hacer buen uso de los recursos económicos, que son pocos, ¿verdad? Pero que deben de administrarse de mejor forma. Y si no, mira lo que está ocurriendo ahorita con $350 millones, cuando tú tenés un país con tantas carencias económicas, con tanta pobreza, con tanta necesidad, pero que los fondos públicos sirven para cubrir gastos personales de funcionarios como el expresidente Mauricio Funes. Ok, siempre en esa misma línea dentro de la Asamblea Legislativa es imposible que usted me acompañe y que yo no aborde el tema que ahora estamos con un desayuno en Mr. Donut viendo el Mundial de Rusia, pero El Salvador pensaba que solamente al árbitro Chicas tenía como representante un salvadoreño, pero nos dimos cuenta en el pasado que Carlos Reyes también era representante de El Salvador en Rusia. Su opinión, porque el mismo candidato del Partido Arena dijo, comparto la indignación del pueblo salvadoreño, por favor. Bueno, mira, pues lastimosamente se dio esa situación, ¿verdad?, a la cual el jefe de fracción ya ha hecho público su disculpa, que quiero decirte, hizo una disculpa privada, en forma privada, a los diputados, a quienes ellos tal vez, a quienes se sintieran ofendidos por la acción que había ocurrido, ¿verdad? Pero también lo hizo de una forma pública. Creo que ha demostrado una actitud de humildad, de aceptar un error cometido, ¿verdad? Y creo yo que ese ha sido un factor que ha determinado también lo que ocurrió en ese momento. Si él tenía derecho o no, habrá que responderse a poder realizar un viaje de ese tipo. El problema que muchos aducen es que obviamente era el jefe de fracción, ¿verdad? Ya lo decís tú, nuestro candidato a la presidencia manifestó de una forma bastante dura y clara, diría yo, su posición ante la indignación de la población por ese viaje que se había realizado. Ahora, bajo las palabras que esbozó el candidato del Partido Arena, en el cual no iba a consentir ninguno de estos elementos, la primera pregunta que se le viene al pueblo salvadoreño es ¿por qué no depone el cargo? Y se lo voy a plantear así, como una muestra o un gesto de buena voluntad. Y es que ciertamente llega, pide una disculpa, pero no quiere contestar ninguna pregunta de los medios de comunicación, como tradicionalmente lo hacen las personas del gobierno, y al cual en algún momento se me viene a la mente una colega periodista que estaba confrontando por Munguía Palleja al presidente de la República y le decía, deje que él conteste, por favor, él ya está grandecito. No estarían cayendo en lo mismo, y le planteo por qué. No se está cuestionando si él iba con fondos propios, si él tenía o no permiso, eso es un tema muy aparte. El tema es que el día lunes no estaba acá, tuvo comisión de obras públicas, se suspendió, está en la comisión para elegir a candidatos para la Corte Suprema de Justicia, pero él regresó hasta el jueves. Si no hubiera sido por el youtuber, nunca nos hubiéramos dado cuenta. ¿Su opinión?
Mira, yo no te puedo contestar por él, Sergio. No te puedo contestar el por qué él no toma sus decisiones, valga la redundancia. Pero no lo ha cuestionado usted. ¿No lo han cuestionado en el Partido Arena? Mira, creo que esa decisión en primer lugar personal, como tú muy bien lo decís, y también por parte del presidente del partido. Creo yo que esas son cuestiones que habría que presentárselo o preguntárselos a ellos. Yo no soy quien para responderte ese tipo de acciones, pero sí te quiero decir que cada quien es responsable de sus actos, Sergio, y me quedaría hasta ahí. Perfecto, magnífico. Eso es parte adicionalmente que está siendo cuestionado por enriquecimiento ilícito y tiene obviamente un proceso. Partiendo en otro tema que también es importante, ¿cuál es su opinión? El fiscal general de la República, con mucha gallardía, lleva ante los tribunales y presenta una acusación ya en contra del señor Mauricio Funes y 37 personas más. Quiero partir antes del análisis del caso a temas de la imputación y de la ejecución de las órdenes de detención. ¿Cómo es posible, Marta Evelyn, que de las 37, la PNC solo 6 y al señor Miguel Menéndez lo detuvieron porque llega la fiscalía sin decirle a la PNC, llega al hotel donde estaba él y le dice vaya, deténgalo, porque de lo contrario se hubiera ido? ¿Cuál es su reacción? Y yo no quiero plantearle, pero lo tengo que hacer, el caso del expresidente Elías Antonio Saca, cuando la misma PNC llega a la fiesta del hijo ubicado, individualizado y lo detiene. ¿Cómo es que aquí no procedieron de la misma forma? ¿Y cómo es que el señor Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, nunca vio nada? Por favor. Mira, en primer lugar yo sí quiero ser enfática en decir que es indignante lo que ha ocurrido con el tema del saqueo público. ¿Por qué? Porque el señor Mauricio Funes, Sergio, representaba un partido político que nos llevó a la guerra, que luchó por el tema de la división de clases sociales, los ricos, los pobres, la dictadura y todo lo que a nosotros nos dijeron, que aspiró por llegar al poder, pero el primer presidente del FMLN hoy está siendo perseguido por corrupción. Hoy es prófugo de la justicia por un desfalco al país y a miles y miles de familias salvadoreñas por más de 350 millones de dólares. Indigna, totalmente indignante. Mucho de ese dinero fueron por préstamo. Claro. Pero no está contabilizando usted los intereses todavía. Por transferencia. 350 millones sin contar los intereses que se van a pagar. Es correcto. Y te quiero decir algo, incluso en las declaraciones del fiscal decía, miren, nos ha costado. Y aceptada, yo creo que es como un acto de humildad, aceptada, nos ha costado. Y nos ha costado, ¿por qué? Porque lo maquinaron tan bien que trataron en todo momento de no dejar rastro y de no dejar huella. Ahora ya será la fiscalía quien le toque sustentar en cada una de la etapa procesal del juicio estas pruebas. Tiene 122 testigos y 3 criteriados. Y esperamos nosotros que sea con ese sustento total para que en realidad se haga justicia en este país. Ya lo decías tú, 30 y pico de personas acusadas con orden de captura y tenés presos ¿a cuántos? 6. Esa es la justicia de este país. A la justicia que ellos mismos decían que la justicia muerde al descalzo, decían ellos. Ese es el argumento. Los 2 militares, raramente uno de ellos que le donó más de 60 armas por $1 al señor Funes, el día siguiente dice el señor Munguía Payés, no, ya no vino. Si eso no se llama que le avisaron, no sé cómo se llama. Mira, tú puedes ver, uno no necesita 3 dedos de frente para lo que está ocurriendo. Ha habido fuga de información, ha habido alertas tempranas a estas personas y que ahora vamos a ver cómo funciona ya la justicia internacional, digámoslo así, a través de Interpol. Si en realidad queremos que haga justicia este país con este tipo de personas, 30 y pico de personas procesadas, 6 capturadas.
No necesitamos ni ser magos, ni ser cualquier cosa, ni adivinos, para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Incluso yo te quiero decir, ahora con la tecnología, Sergio, ¿por qué el señor Mauricio Funes, prófugo, sigue amparado en una cuenta de Twitter para estar defendiéndose él o ejerciendo su defensa pública a través de una cuenta de Twitter? Incluso el día de ayer tuiteaba que era indignante la corrupción del sistema en El Salvador. O sea, se necesita ser suficientemente descarado, si él ha sido presidente de la República. Pero usted me está diciendo que está recibiendo una imputación penal, pero él ya fue condenado civilmente. Claro. Él es el primer presidente de este país, le guste o no le guste, que ha sido condenado en este país civilmente, en el cual pidió declarar desde la Embajada de Nicaragua y se le brindaron todas las prerrogativas. Bueno, recordemos que no solamente eso, Sergio, sino que incluso el secretario general del FMLN admitió que ellos le dijeron que se fuera, que ellos le facilitaron la salida de este país. A ese nivel de desfachatez estamos, que ellos mismos, eso se llama complicidad, tú que sos abogado, eso se llama complicidad, eso se llama encubrimiento de delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le sacan express, como todavía es costumbre el tema de los finiquitos express, le sacan el asilo express y se va a Nicaragua. Hoy él está amparado bajo ese asilo para no poder regresar a dar la cara al país. Y mira, es una desfachatez que incluso se ponga a ser parte de las cadenas de oración por su ex señora Wanda Pignato, que exija la liberación. Si él es tan capaz de escribir lo que escribe en Twitter, ¿por qué no es capaz de tener la hombría necesaria para venir a dar la cara? Y si es así, ejercer la defensa de su expareja, que hoy ella está detenida. Pero ¿por qué no hizo una cadena de oración cuando andaba con la señora Wanda Piñato y a la misma vez con la Michi? Es decir, no cree que la primera que le faltó el respeto fue él, pero bueno, esa ya es otra cuestión. Lo que yo le quiero comentar de este señor, y que a mí me llama muchísimo la atención, Marta Evelyn, es que así como se le dio rápido y furioso este asilo al mejor estilo de Hollywood, hoy ya hay una imputación y un requerimiento. Ya no procede desde ningún punto de vista el asilo político. ¿Cuál debería de ser más aún la actitud de Daniel Ortega, más aún con la convulsión política y social que está viviendo Nicaragua? Bueno, a Daniel Ortega no le convendría tener un prófugo de la justicia salvadoreña. Es más, el pueblo nicaragüense exige la salida de Mauricio Funes por ser un delincuente, una persona que está siendo investigada por casos de corrupción en este país y que él sigue estando amparado. Yo sí te quiero decir algo, como ellos son cómplices en todos sus actuares, aún así en el tema delincuencial, entonces es un llamado al presidente de Nicaragua, al todavía presidente de Nicaragua, que si en realidad quiere dar muestras de transparencia, pues entregue a la justicia salvadoreña a Mauricio Funes Cartagena. Ok, ya el fiscal general de la República ha adelantado detalles que durante, antes y después de 5 años su servidor fue crítico de la administración del señor Funes, porque era evidente, yo lo veía. Lo que pasa es que muchas veces yo como abogado uno necesita un sustento para poderlo presentar, pero cuando viene el fiscal y dice tenemos 3 testigos criteriados, tenemos 120 testigos, he tenido al periódico digital El Faro acá la semana pasada y ellos me han dicho puntualmente, nosotros tuvimos acceso a las diligencias y a los testigos y nos relatan cómo llegaban con bolsas de basura a traer dinero en el banco hipotecario y sacarlo del país con las avionetas en las cuales ya puntualmente nosotros hemos visto que se les ha aplicado la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es el sabor de boca ante una situación que muchos apuntalan? Mire, es que corrupción siempre ha habido, pero este grado de bajereza de llegar con bolsas de basura, esto se tiró la barda. ¿Cuál es su opinión? Es que mira, Sergio, de verdad es burdo. O sea, quisiera poderte expresar la palabra que yo pueda
con lo que yo pudiera Sí, pero no la vaya a decir porque me van a censurar, me van a terminar quitando también de este programa. Con lo que yo pudiera describir lo que ha ocurrido. Ha sido una bofetada a la población. Bolsas de basura, movimientos entre ministerios, este tipo de... Y mira, bueno, tú decís, yo no necesito ser abogado, pero no, incluso no necesitas ni ser ni profesional para poder determinar que un tipo que incluso salía publicado en los periódicos de mayor circulación nacional para que fuera a pagar las deudas que tenía, de la noche a la mañana, la mensualidad para sus exparejas de $10,000 mensuales. Incluso el fiscal hacía una referencia a una de la actual pareja de él, de lo que significaba todo su arreglo personal, digamos. Entonces, bien público nacional. Entonces, que prácticamente era una obra pública. Claro, tú decís, ¿qué ocurre? Un tipo que después de ser periodista se vuelve de la noche a la mañana un magnate, prácticamente con lujo. Bueno, y para muestra un botón, Sergio, recordate del anuncio de Digicel, aquella ofensa que sentían con esa empresa telefónica. ¿Pero qué era? Demostraba los lujos, los desbordes de un tipo que antes no tenía de dónde y de la noche a la mañana coleccionista de armas, tomador de whisky. Recordá lo que ocurrió también en el Redondel Maferrer, con aquel Ferrari que según él sigue todavía oculto, pero todos sabemos lo que pasó. Incluso murió una persona que fue sacada del país y que iba en ese vehículo hacia Guatemala, una modelo, fallece. Hay tantas cosas, y después con la ridiculez de que amarrándose los zapatos se lesionó la cadera. Todas estas acciones, yo sí quiero decirte algo. Si el FMLN quiere pasar a la historia en realidad como un partido político serio que nació y que luchó por reivindicar la pobreza o las personas menos favorecidas de este país, debería, por solvencia moral, ser los primeros en traer a Mauricio Funes Cartagena y hacer lo que pague por todos esos actos de corrupción que él ha cometido. No seguir siendo tapadera de corruptos, porque ellos son tapaderas de corruptos. Tú decías, mire, pero que Tony Sácar, ¿a dónde está Tony Sácar? Está preso por los errores cometidos, por actos cometidos inaceptables también, pero está preso. El otro está prófugo, amparado también por un gobierno que le permitió la salida de este país de una forma volviéndose cómplice de este prófugo de la justicia, y que ahora, por solvencia moral o por respeto a la población, que bastante se lo han faltado, que devuelvan a Mauricio Funes. Aguántame un ratito, quiero seguir en esta misma línea de entrevista y de los tópicos que abordamos. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake
que helado, cappuccino, Hay una gran variedad de especialidades. sundaes. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Estamos desarrollando los casos y yo deseo preguntarle de cara a los comicios electorales. Marta Evelyn, tenemos al expresidente Elías Antonio Saca sentado en el banquillo de los acusados, donde hizo, según el fiscal general de República, transferencias en los últimos días de que asumiera Mauricio Funes y posteriormente también se realizaron transferencias luego que él asumiera. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque ya hablamos del señor Funes, ahora hablemos del señor Saca. ¿Cómo cala esto en los dos partidos de cara a los comicios electorales? Porque tenemos, yo se lo voy a plantear honradamente, las tres opciones o actores que tiene la población salvadoreña. Por un lado, al señor Funes, hoy por hoy procesado y exigido y ya condenado por la justicia salvadoreña en el juicio de enriquecimiento ilícito. Pero adicionalmente tenemos señor Saca, y tenemos también por los hechos en los cuales hemos vertido, pero tenemos también a Nayib Bukele, altamente cuestionado también por actos de corrupción. De hecho, la Corte Suprema ha certificado a la Fiscalía para que inicien las investigaciones correspondientes. Deja muy mal económicamente a la alcaldía Nuevo Cuscatlán, a la de San Salvador. Ernesto Mason lo ha dicho en esta misma tribuna de entrevista, pero adicionalmente condenado por haber contratado a los familiares también, que ha apelado en la sala de lo contencioso administrativo. Es decir, vemos tres opciones de tres partidos hasta este momento que están vinculados los tres a actos de corrupción. ¿Cuál es el panorama de los salvadoreños para el próximo año? Mira, Sergio, yo te quiero hacer memoria o recordar que incluso Elías Antonio Saca fue expulsado de Arena por actos de corrupción. No solo por actos de corrupción, sino también por estas componendas que realizó con Mauricio Funes y entregó al país prácticamente, Sergio. Entregó al país. Y eso permitió que Arena lo expulsara, que a pesar de haber sido presidente de la República por nuestro partido, nosotros lo expulsamos. Y eso no te quiero decir con eso que separa la responsabilidad que él representaba a Arena, pero lastimosamente era un funcionario que representaba a Arena. No es el partido, Sergio. Son los malos funcionarios los que cometen este tipo de errores y que tienen que dar cuentas a la justicia. En este caso, el FMLN se está vuelto cómplice de esto. Te repito, ya te lo dije. Ellos permitieron la salida de Mauricio Funes, ellos han permitido el asilo político de Mauricio Funes, que no debería ni existir la figura en cuanto a él de asilo político, pero existe. Y a diferencia, Tony Saca está preso. Preso él y preso los funcionarios que estaban alrededor, que también muchos de ellos habían sido expulsados de Arena. Por otro lado, tú tenés en efecto a alguien que te vende las nuevas ideas, que te vende algo diferente, pero que al contrario, me atrevería a decir que incluso hasta puede resultar peor que los otros dos anteriores que hemos mencionado. ¿Por qué? Por su misma actitud de arrogancia y de prepotencia. Un tipo que no acepta o que ve con desliz el hecho de contratar sus familiares, de quebrar una alcaldía como Nuevo Cuscatlán, pequeña, pero que también necesitaba recursos para poder cumplir con las obras públicas que necesitaba. La contratación del alquiler del mercado Cuscatlán, que nunca funcionó, que pasó mucho tiempo sin funcionar, pero que los intereses se seguían pagando. Y no solamente eso, yo aquí también te puedo vincular el tema de ANDA.
la empresa del señor Nayib Bukele de publicidad con contratos millonarios con el Estado, con el gobierno, también con ANDA, dentro de la publicidad. Y el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo, totalmente cuestionado. Fondos públicos que siguen estando en manos de unos pocos y de malos funcionarios políticos. Esas no son nuevas ideas, Sergio. La población deberá de ver y deberá analizar quienes tienen el compromiso de verdad por frenar el tema de la corrupción. Es un cáncer que tenemos en nuestra sociedad y que debemos de pararlo, no solamente con palabras bonitas, sino con acciones. Nosotros hemos sido enfáticos en decir, quien haya cometido actos de corrupción, que pague. Incluso te recuerdo que en la reciente asamblea extraordinaria que realizamos hace 2 semanas, el presidente del partido, como un acto de humildad, pidió perdón al pueblo salvadoreño por todos aquellos malos funcionarios que un día se arroparon bajo la bandera de nuestro partido para cometer actos de corrupción. Eso no lo vamos a tolerar y nosotros tenemos que ser claros y enfáticos. Quien se equivoque o quien lo haga con premeditación, alevosía y ventaja, que pague, porque los salvadoreños no aguantan más funcionarios corruptos. Siempre en esa misma línea del señor Bukele hay 2 temas que quiero abordar. Uno de ellos es cuál es su evaluación sobre la convocatoria que hizo el fin de semana pasado, precisamente en El Salvador del Mundo. Mira, es evidente, Sergio, que la burbuja va desinflándose. El señor Bukele es una burbuja publicitaria que prácticamente no tiene nada más que ofrecer a la población. No hay nada de contenido en sus propuestas, simplemente es un juego de palabras y si no le simpatiza cómo lo estás entrevistando, cómo le estás preguntando, utiliza su aparataje de troles. Y mira que ahora con ese video que andaba circulando de cómo utilizaban los troles o la maquinaria en México, ha quedado más evidente como que fuera una historia de la vida real salvadoreña. Pero ¿qué te quiero decir con esto? La burbuja se ha ido cayendo, el señor Bukele no tiene nada que ofrecer, porque no tiene nada que dar, porque no es serio en sus posturas. Y el día de ayer lo vimos con una convocatoria raquítica, diría yo, pero sobre todo con su lenguaje. Un lenguaje amenazante a la Constitución de la República, un lenguaje amenazante a las leyes de este país, pero sobre todo también, Sergio, fue preocupante verlo con el nivel de matonería que ese tipo se presentó frente a sus pocos seguidores que tenía ahí. Una actitud de matonería rodeado por personas con armamento pesado. Entonces tú decís, bueno, y si alguien que aspira a llegar a la presidencia de la República en un acto proselitista llega con ese nivel de matonería, ¿te imaginarás tú siendo presidente de la República? Es grave. Las imágenes que vimos ayer es como un tema de sicariato, diría yo. Si esa gente, solamente gente así, anda armada a ese nivel. ¿Qué esconde el señor Bukele? ¿A qué le teme el señor Bukele? ¿Por qué tiene que andar con ese nivel de aparataje alrededor de él si se dice ser un candidato del pueblo? Si se dice hacer las cosas diferentes. La matonería ya no debe de existir o ser tolerada para los políticos, Sergio. Y esa actitud de ayer desdice mucho de una persona que se ha arropado bajo la bandera de nuevas ideas. Siempre en esa misma línea, el periódico digital El Faro me acompañó la semana pasada y estuvimos hablando sobre una noticia que hay que decirlo, ha alarmado en el pasado con funcionarios o exfuncionarios del Partido Arena que se sentaron a negociar con las maras. El periódico digital El Faro esboza que el señor Nayib Bukele negoció también y pactó con las pandillas. Y lo traigo a colación directamente que para conseguir ejecutar sus proyectos en la capital salvadoreña, la administración municipal de Nayib Bukele negoció con las pandillas e hizo a lo largo de 3 años concesiones que incluyeron dar al barrio 18 La Revolucionarios poder de decisión en la asignación de algunos puestos del mercado Cuscatlán, a lo cual usted hacía referencia. Fuentes del equipo de las pandillas aseguran también que en febrero del 2015
siendo candidato a la alcaldía, su campaña que le ganó a Edwin Zamora, su campaña entregó precisamente dinero a 3 principales pandillas para evitar que lo boicotearan, tal y como en las elecciones presidenciales del 2014 lo había hecho también el partido FMLN frente al partido Arena. Lo traigo a colación, su opinión. Mira, recordemos que los padres de la tregua, incluso el prófugo Mauricio Funes, ellos son los actores de la tregua. Eso permitió un planteamiento o un acercamiento con grupos al margen de la ley que les permitió a ellos tomar todas las negociaciones cuando se dio la imposibilidad de que los salvadoreños salieran a votar y a ejercer su sufragio. Fue un arreglo, una componenda con el tema de la tregua. No me extrañaría a mí que en esta investigación que el Faro ha realizado, pues esto así sea. Eso no es una forma de ideas nuevas o de nuevas ideas, una forma diferente de hacer política. Si el señor Bukele pactó con las pandillas, será la justicia salvadoreña lo que deberá tomar en cuenta lo que ha ocurrido, y obviamente si existe un delito sobre eso, también deberá asumir sus consecuencias. En esa misma entrevista con el Faro abordamos otras investigaciones que realizó el Faro en el 2014 de este saqueo público del señor Funes, que ya lo abordamos, del expresidente Elías Antonio Saca, pero también el Faro determinó que en los acuerdos de paz el expresidente Cristiani transfirió 550 millones de dólares para los acuerdos de paz, para el pago de los firmantes de los acuerdos de paz para la partida secreta. ¿Su opinión? Mira, desconozco esa investigación, Sergio, periodística, no puedo ahondar en ese tema, pero sin duda creo yo que ha llegado el momento de transparentar todo ese tipo del tema de la partida secreta y todo lo que ocurría, que incluso la Sala de lo Constitucional también emitió sus resoluciones en el caso. Lo mejor es administrar con transparencia los recursos, los fondos públicos, y no ampararse muchas veces en defender, acusar a tu corrupto y defender a mi corrupto. No se trata de eso. Tú antes me hacías referencia al señor Marcos Rodríguez. O ladrón bueno o ladrón malo, que es lo que tenía el señor en la cruz a la par. Correcto. Y entonces tú tenés un tipo que es un secretario de transparencia, que de transparencia no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Defendiendo a Mauricio Funes cuando las evidencias están más que claras. Esos son los tipos de funcionarios que nosotros no merecemos. Esos son el tipo de funcionarios que nosotros no queremos, y son el tipo de funcionarios que nosotros debemos de procurar sacar realmente de la administración pública, que no le hacen ningún bien, ¿verdad? Lastimosamente uruguayo, Sergio, y Uruguay va muy bien ahorita en el Mundial, pero eso no le quita la responsabilidad que tiene como secretario de transparencia, que de transparencia no ha hecho absolutamente nada. En un rotativo él dijo que al señor Hato Asbun le había dicho en su momento todas las anomalías. Él es funcionario y debe de saber que era ante la fiscalía, pero como ya se murió el señor Hato Asbun, ya no puede decir nada. Mira, yo en las posturas que lo he visto como que fuera un defensor público, como que el señor Mauricio Funes incluso le pagara por esa defensa, y es lamentable, porque si es un secretario de transparencia y que el gobierno del FMLN se jacta de que en su gobierno se implementó una secretaría de transparencia, debería de estar haciendo su trabajo y no andar de cachiporro político, de defensor político del señor Mauricio Funes. Pero esa defensa no se justifica porque el gobierno tiene trabajando a él y a toda la familia. Bueno, imagínate tú, el nepotismo es parte de la práctica de los funcionarios del FMLN, teniendo trabajando a su familia, lo mismo que el señor Nayib Bukele. Una última pregunta, ¿usted respalda el trabajo del señor fiscal? Respaldo el trabajo del señor fiscal, creo que ha hecho una buena acción, y que esperaremos también que concluyan en acciones reales como la captura del señor. ¿Hay que reelegirlo, Marta Evelyn? Habrá que ver en su momento, Sergio, yo no me puedo comprometer a eso, pero sí te quiero decir que valdrá la pena evaluar el trabajo que ha realizado el fiscal. Perfecto. Llegamos al final de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez, Marta Evelyn Batres del Partido Arena. Muchísimas gracias por su tiempo destinado al pueblo salvadoreño. Gracias a ti, un saludo especial a quienes nos ven. Hasta que se me hizo que viniera este nuevo ciclo, no entiendo por qué era la resistencia. No me habías invitado, Sergio. Sí.
ya no me vas a dejar de tener aquí. Vamos a hablar de eso, su asistente Giovanni García que usted tiene, que no le transmite en feliz término. No, lo quiero mucho. Gracias, Joel, le agradezco. Gracias, Sergio. Un saludo muy especial. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que tenga un día espectacular. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.